favor de aceptar la maestra la licenciada Mayagüel Torres Guerrero. Sí, Torres Guerrero, ¿verdad? Sí. Pues bueno, voy a permitirme leer brevemente la semblanza de Maya, la cual se me hace muy interesante, muy rica, porque Maya pues bueno, tiene una trayectoria académica y profesional marcada por la profunda pasión por las relaciones internacionales y una fuerte vocación por la investigación en el área de la ciencia y la tecnología. Ella es graduada de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo la oportunidad de llevar a cabo la tesina Perspectiva Sociohistórica para el análisis del cohete espacial como elemento de poder en las relaciones internacionales. Muy interesante, Maya. Sí. Además, es coautora del artículo titulado The LOFAR Two Meter Sky Survey, Optical Identification for a Second Data Relays, que fue aceptado este año para su publicación en la prestigiosa revista Astronomy and Astrophysics. Este logro se deriva de una participación como voluntaria en la plataforma Suniverse, donde realizó más de 10,000 clasificaciones de datos para el proyecto científico LOFAR. A través de su experiencia como voluntaria, ha contribuido al avance del conocimiento científico y ha tenido la oportunidad de colaborar en investigaciones internacionales, principalmente en los campos de la física y la astronomía, acumulando más de 66,000 clasificaciones en la plataforma Suniverse. Al mismo tiempo, Mayagüel cuenta con la certificación internacional del nivel básico del Amazon Web Service, obtenida tras completar el diplomado Amazon Web Service Restart, que totalizó 412 horas de formación en Cloud Computing. Actualmente cursa maestría en estudios en relaciones internacionales en la UNAM, donde sigue explorando nuevas perspectivas y conocimientos en el campo de estudio. Te damos la bienvenida, Maya, y agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Y antes de iniciar la mesa, quisiera pedirles, por favor, si nos hacen favor de ir tomando su asiento para continuar, por favor. Y justamente quisiera, como esta es la última mesa de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales en la Universidad Insurgente, evento que realizamos en coordinación con Comexo, me gustaría cerrar agradeciendo a nuestras autoridades académicas que hicieron posible que este evento pudiera ser una realidad, a la doctora Adriana Beatriz Portilla Rendón, a la maestra Estela Cabrera Luna, que nos acompañan a la distancia, y agradecerles a todos y a todas las coordinadoras, directoras de plantel, docentes que nos han apoyado para realizar este evento. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pues bueno, Maya, somos todo oídos. Muchas gracias, Julio. Es un gusto estar aquí con ustedes en la Universidad de Insurgentes. Me da mucho gusto ver a futuros colegas como ustedes aquí en este evento. La verdad es que hoy preparé algo sencillo, pero con la intención de ir a mover un poco su curiosidad científica y ver cómo la ciencia y la tecnología se relacionan con las relaciones internacionales. Le comentaba hace un momento a Julio que mi marco de investigación no es muy común. Yo utilizo constructivismo, pero lo voy a evitar en la medida un poco para acercarme más a ustedes desde una forma más neutra de entender la ciencia y la tecnología. De todos modos, estoy atenta a sus preguntas. Veo que ya vienen de una... Siguiente, por favor. Veo que ya vienen de una mesa anterior en la que estuvieron analizando qué es la inteligencia artificial. Yo traigo un bagaje que es más de forma profesional para entrar a la industria, un poco más de meter las manos a la masa, un poquito menos académico. Entonces, aquí tenemos que la inteligencia artificial, pues son las diferentes estrategias y técnicas que se usan para hacer que las máquinas se parezcan más a los humanos. Y en esta ocasión me quiero enfocar más al Machine Learning, que el doctor Abiel lo estaba tocando un poco. Se trata de una rama de inteligencia artificial. Trata de desarrollar algoritmos, modelos estadísticos que los sistemas informáticos utilizan para realizar tareas complejas sin instrucciones explícitas. Estos sistemas de computación utilizan los algoritmos de Machine Learning
para procesar grandes cantidades de datos históricos e identificar patrones de datos. Aquí hay que poner atención, se los puse en negritas, se trata de datos históricos, de lo que ya está en Internet. Y esto le permite generar resultados con mayor precisión a partir de un conjunto de datos de entrada. ¿Qué significa esto? Nos vamos a centrar en lo que viene en los puros datos de entrada. ¿Cómo funciona un algoritmo? Imaginemos que necesitamos un algoritmo que haga una cosa muy sencilla, que nos diga qué es negro y qué es blanco, sin que nadie se lo diga. Le pedimos ya sea a un ingeniero, un informático, se lo pedimos a una persona con talento para programar que nos haga el algoritmo, un algoritmo entrenable. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que todo un salón entre a la computadora y le diga dentro de una plataforma, salga una fotografía blanca y entonces esa persona dé clic en donde dice la opción blanco, enviar. Si sale negro, dar clic en la opción negra, enviar. Y así es como vas entrenando el algoritmo. A lo mejor nada más necesitamos que 20 personas hagan el ejercicio de elegir qué es blanco y qué es negro para que el algoritmo aprenda a hacerlo por sí mismo. Pero ¿qué tenemos aquí? Que en realidad la inteligencia artificial es una expresión de lo que nosotros enseñamos y que además necesita de las personas todo el tiempo para funcionar. Y bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro para entrar a lo que sigue. Siguiente. Bueno, nos vamos a dar un pequeño paseo por una de las plataformas de moda, ChatGPT. También vamos a dar un pequeño paseo por el CERN y también por un proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre. Son 3 estudios de caso que se pueden relacionar con las relaciones internacionales. El objetivo es muy sencillo. Vamos a explorar los elementos básicos que conforman cada caso. Esto a ustedes les va a ayudar a ver cómo tomar, por ejemplo, de una noticia que vean de ciencia y tecnología, como qué elegir de la noticia, porque cuando ustedes leen noticias, la estructura periodística no es la misma que la estructura de estudio de las relaciones internacionales. Entonces, si nos nutrimos de las noticias tal cual, sin filtro, pues no vamos a poder hacer un análisis más acercado a nuestra disciplina. Bueno, de allí vamos a tratar de entender cómo se construye la inteligencia artificial a partir del uso de machine learning. Por eso es muy importante esto de entrenar el algoritmo para saber si es negro o blanco. Después se vuelve más complejo. Quiero que me digas si es amarillo, si es rojo, si es azul. Luego quiero que me digas en qué tonalidades está. Y cada vez que se vaya haciendo más complejo el algoritmo, necesitamos más gente que dé clics, más gente que lo alimente. Y al final vamos a tratar de identificar cuál es la relevancia de estos casos en el marco de las relaciones internacionales. Siguiente, por favor. Bueno, lo prometido, ChatGPT, creo que todos lo hemos usado, aunque sea por curiosidad. Yo lo usé por primera vez para hacer una tarea de la maestría. La tarea, por supuesto, no crean que le pedí que hiciera mi tarea. La tarea era hacerle preguntas a la inteligencia artificial y hacer un reporte y presentarlo en clase. Fue una experiencia muy buena y me puse a investigar un poco más. Bueno, ¿qué es ChatGPT? Si entramos a la página de OpenAI, nos va a decir que es un modelo que está capacitado para seguir una instrucción en un mensaje y proporcionar una respuesta detallada. Creo que todos lo hemos usado. Decimos hola y nos dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, si bien ChatGPT fue hecho por OpenAI, que es la empresa, vamos, la empresa que realmente lo ha estructurado, uno de los mayores accionistas es Microsoft. Tenemos entonces a un actor no estatal. Microsoft Corporation es una empresa multinacional estadounidense. Aquí de entrada ya no estamos llegando a ver a relaciones internacionales como relaciones entre estados. Es la primera ruptura que estamos viendo dentro de la ciencia y la tecnología frente a las relaciones internacionales tradicionales. Bueno,
resulta que OpenAI no cotiza en bolsa, entonces no es muy fácil saber cuántas y cuáles son los inversores. Por ejemplo, sabemos que Elon Musk está ahí, pero no sabemos como cuánto dinero pone, no sabemos de dónde sale. Entonces vamos a dejar a Microsoft como el actor principal. Bueno, ¿cómo construyen ellos la inteligencia artificial? Vamos a cambiar construcción por emergencia. ¿Cómo emerge la inteligencia artificial? Bueno, entrenando un modelo utilizando el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana. Esto lo encuentran en la misma página de OpenAI. Aquí el secreto es que buscando las noticias se ve que OpenAI tiene una empresa que subcontrata a trabajadores de países pobres para hacer todo el trabajo de etiquetado. ¿Qué es el trabajo de etiquetado? Lo que conversamos hace un momento, decirle si es negro o blanco, pero para ellos es mucho más difícil. Le tienen que decir si es violencia o no es violencia, si es violencia sexual, si es terrorismo, si es violencia contra la mujer. Ellos tienen que ver una explosión de violencia para que ustedes no obtengan resultados violentos en sus consultas. Todas estas personas ganan por centavos de dólar, algunos ganan el mínimo de sus países. ¿Y cómo podemos entender esto? Por ejemplo, desde el punto de vista marxista, estamos viendo pues una explotación tal cual, una explotación laboral. Pero si lo vemos desde el punto de vista neoliberal, cambia. Estamos viendo que Microsoft y ChatGPT están llevando a la gente pobre una forma de ganarse el sustento. Y desde allí ya empezamos a hacer un poco de debate dentro de los mismos marcos de las relaciones internacionales. ¿Cómo lo veo yo desde el constructivismo? Que estamos construyendo socialmente la tecnología. ¿Cómo? A través de la participación civil en, la, en el entrenamiento de los algoritmos. Ahora, esto es un poco más grande. Por ejemplo, yo aquí puse en las fuentes que para ChatGPT hay personal subcontratado de países como Kenia, Colombia y Filipinas. Si le rascas un poco más, al final les voy a dejar para quien guste obtener el PowerPoint, se los puedo pasar, vienen todas las referencias. Y entonces ves que, por ejemplo, los venezolanos desplazados de su país hacia Colombia encuentran trabajo aquí como etiquetadores. Y entonces empezamos a ver que entonces ya tenemos desplazamiento, que es un tema de relaciones internacionales. Ahora, ¿qué pasa también? Tenemos que esta misma empresa que subcontrata para OpenAI también subcontrata para Meta de Facebook, por ejemplo. Y entonces empezamos a ver ahora una red de fuerza laboral oculta. Ya no parece el chat GPT tan mágico, ¿verdad? Ahora sabemos que hay muchísimas personas anónimas que están buscando obtener unos dólares extra para poder salir adelante en su vida, para que nosotros podamos usar una versión gratuita. Entonces, vamos entrando ahí al terreno de la ética, pero también de la normatividad internacional en derechos humanos. Allí, derechos humanos también entra dentro de las relaciones internacionales. Entonces, cuando encuentren información sobre este tipo de tecnologías, pueden hacer esto, hacer el estudio de caso, tratar de determinar qué tipo de actores están dentro del caso. A veces no es fácil determinar si es un actor estatal o no estatal, como vamos a ver más adelante. Y bueno, este es el trabajo de análisis del internacionalista. Siguiente, por favor. Perfecto, nos vamos al campo de la ciencia. Creo que todos han oído hablar del gran colisionador de hadrones. Desde las noticias, el bosón de Higgs, a los conspiranoicos que dicen que se va a acabar el mundo con este colisionador. Hay muchísimas noticias sobre el colisionador de hadrones. Hay varios experimentos. Uno de ellos es el experimento Atlas. La base de esto es que hay- hacen chocar partículas y cuando chocan las partículas
literalmente se deshacen en más partículas que van dejando un rastro. Ese rastro a veces no muestra el centro del que sale. Es decir, si tomamos en cuenta un ángulo, uno de los vértices puede estar desplazado, de forma que hay un espacio en donde no debería haberlo. Entonces, ¿qué necesita la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es un actor no estatal, es una organización internacional? ¿Qué necesita para mejorar su investigación? Bueno, pues para mejorar sus algoritmos e identificar vértices desplazados y los diferentes tipos de partículas que salen despedidos, pues necesita también de personas que entren a dar clics. ¿Cómo se da clic aquí? Ya no es de elegir un color u otro, ya no es de catalogar violencia. Aquí tienen que entrar en una primera etapa las personas que son voluntarias, aquí no hay una paga, son voluntarias, entran y ponen pequeños circulitos entre los espacios de los vértices. Dices, vaya, qué trabajo tan sencillo. Pero resulta que el CERN se ha preocupado mucho porque los voluntarios hagan un buen trabajo y entonces parece un examen. Cada que pones un círculo, te sale una retroalimentación y te dice, oye, olvidaste poner otro círculo. Te doy la mitad de la calificación por este ejercicio. Y dices, bueno, vamos a ver, ahora lo haces bien y te dice, felicidades, encontraste los dos vértices desplazados. Esta Este ejercicio que suena tan simple, en realidad es la base del trabajo del CERN, porque el CERN no solo se dedica a ver partículas, sino a hacer avances en la tecnología de medicina, por ejemplo. Entonces, hay un ejército ahora de personas que son estudiantes, que tienen aspiración a ser físicos nucleares, que entran a estos campamentos donde les enseñan a hacer voluntariado para el CERN y entonces ellos empiezan a dar clic voluntariamente de forma que se juntan miles y miles de clics. Y esto para ayudar al avance científico. Bueno, nuevamente, si lo vemos desde el liberalismo y desde el neoliberalismo, el avance científico significa progreso, el progreso significa paz. Estamos construyendo la paz. Pero si lo vemos desde el neorrealismo, en realidad es una construcción de capacidad para una organización internacional en la cual están involucrados países europeos en su mayoría. Entonces, ¿a dónde va a dar todo el trabajo ciudadano? Esta forma de entender el voluntariado se llama ciencia ciudadana. Generalmente el CERN prefiere que solo sean ciudadanos de la Unión Europea los que participen, pero en realidad está abierto a personas de cualquier nacionalidad. Aquí, pues, las relaciones internacionales son un poquito menos claras, pero hay que decir que el CERN es el ejemplo de la diplomacia científica por excelencia. Entonces, estamos entrando al campo de la diplomacia científica de las relaciones internacionales. Nuevamente, buscamos el ejemplo de caso, tratamos de determinar si el actor es estatal o no estatal, vemos qué hace fácilmente, tratamos de ponerlo en un par de renglones y vemos quiénes participan también de los ámbitos de producción, porque muchas veces cuando estamos estudiando ciencia y tecnología, nos enfocamos mucho en los efectos. ¿Qué efectos tiene esta tecnología aquí o qué efectos tiene esta tecnología acá? Cuando en realidad está provocando efectos desde el momento en que está siendo construida. Ya está moldeando los mercados laborales, por ejemplo, o está moldeando la forma en la que la gente usa Internet. ¿Por qué? Porque ahora, este es mi caso muy personal. Eh, Antes de conocer el voluntariado científico, yo era muy fan, súper fan de jugar 3 en línea, ya saben, el Candy Crush y todas esas cosas. Y cuando conocí el voluntariado científico, fui cambiando mi forma de usar Internet del consumo a la producción. Y eso a mí en lo personal me ha beneficiado, hablando individualmente.
Entonces, estamos hablando de que si vemos a las relaciones internacionales alrededor del individuo, el individuo como actor internacional que ha sido puesto en el centro de el sistema internacional a partir de 1945 y después del establecimiento del régimen de derechos humanos, entonces tenemos que el individuo sí puede obtener beneficios, pero participando. Y aquí cambia el paradigma. Tenemos el paradigma del derecho a la ciencia como lo conocemos en México, pero que en realidad se llama derecho a participar y a gozar de los beneficios científicos y de sus aplicaciones. Es un poquito más complicado, pero se diga los derechos humanos. Siguiente, por favor. Una antes, por favor. Sí, una antes, por favor. Bueno, vamos a entrar a uno de los proyectos más emocionantes, un proyecto SETI. Un proyecto SETI es un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre desde una comprensión y unos métodos científicos. Nada de que restos no humanos, ¿de acuerdo? Todavía no está. Creo que se traba un poco. Ujú. Bueno, empiezo a explicar. Este proyecto se llama Are We Alone in the Universe? ¿Estamos solos en el universo? Esta es una pregunta de investigación. ¿Estamos solos en el universo? Una vez que estableces una pregunta de investigación, dices, bueno, también voy a establecer mis objetivos de investigación. Entonces, el objetivo de este proyecto SETI de la Universidad de California, Los Ángeles, es encontrar evidencia de otras civilizaciones en la galaxia, realizando búsquedas de firmas tecnológicas de radio con el telescopio Green Bank de 100 metros en Virginia Occidental. Este proyecto está en la plataforma Zooniverse. Bien, cuando entra uno a ese proyecto, encuentra uno que es realmente fácil para una persona común encontrar patrones en la información. Realmente, los seres humanos somos excelentes encontrando patrones. Por ejemplo, ¿saben reconocer ustedes una rosa de una margarita? ¿Por qué? Por la forma, exacto. ¿Saben distinguir claramente una mesa de una silla? Y después le dan un uso por la forma. ¿Saben distinguir después figuras, círculos, de triángulos, de octágonos? Somos excelentes los seres humanos encontrando patrones. Y esa facilidad que tenemos desde niños es muy bien utilizada para la ciencia ciudadana. Realmente cualquier persona que tenga voluntad de participar puede hacerlo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es un caso un poco más complicado. Ojalá se pudiera ver en la pantalla. Tenemos que esta es una colaboración científica estadounidense. Está subvencionada por dos entidades. Una es una agencia gubernamental, ya se enterarán, la NASA. Tenía que estar. La otra es una ONG que se llama The Planetary Society. Y entonces dice uno, ¿qué tipo de actor es este? Si tomamos en cuenta que tanto la NASA como agencia gubernamental estadounidense y The Planetary Society con base en Estados Unidos son literalmente estadounidenses, podríamos estar hablando de que benefician a un actor estatal. Aunque, por supuesto, una vez que inicies la investigación, te vas a dar cuenta de qué tipo de actor es. Pero a lo que quiero ir es que ya no es tan fácil distinguir actores. Con la inteligencia artificial y todas las colaboraciones científicas y tecnológicas, a veces es difícil rastrear quiénes son quienes subvencionan
y con qué propósito. ¿Con qué propósito? Me refiero a si es con un propósito científico y que no van a tratar de comercializarlo, o si, como en el caso de ChatGPT, sí lo van a comercializar. A eso me refiero con qué objetivo. Bueno, ¿cómo se construye aquí la inteligencia artificial? Pues se utilizan herramientas de aprendizaje automático. Hay varias etapas. Ah, cuando llega uno a ver las ondas de radio, pues se encuentra uno con que son pues a blanco y negro, ¿no? Más bien aburridas, pero encuentra uno que tienen formas. Cuando entras a la plataforma, lo primero que te preguntan, ¿es esta onda de radio vertical, horizontal o mixta? Eso es muy fácil de ver para dónde van las rayitas, para abajo, para los lados o si hay de las dos. Una vez que le dijes, te preguntan, ¿están dispuestas con espacios regulares o irregulares? Y eliges nuevamente, vas dando clics. Una vez que llegas a las últimas preguntas, te dicen qué tipo de señal estás viendo. Y tú ya eliges, según la fotografía, qué tipo de señal es. Lo único que tienes que hacer es seguir el patrón. Le das clic. Has dado 3 clics y ya estás entrenando inteligencia artificial para buscar vida extraterrestre, tecnofirmas en el universo. Eso, francamente, es increíble en el sentido de que realmente cualquier persona que tenga acceso a Internet, con una computadora, una tablet o un celular o un mouse, puede estar alimentando la inteligencia artificial de forma voluntaria y más bien consciente. Entonces, ¿cómo alimentamos nosotros a YouTube? Han visto que salen esas encuestas, ¿verdad? Ayúdanos a conocerte mejor. Brinquen, porque realmente están alimentando gratis un algoritmo que está buscando comercializar. Entonces, ¿realmente ustedes quieren ser parte de esa comercialización? En ese momento es cuando ustedes deben decidir, yo no te voy a brindar información, o sabes que si a mí me encanta ver comerciales y te voy a decir qué comerciales quiero ver. Bueno, no sé, es como el comercial de las suricatas de YouTube. Igualmente, cuando tenemos demasiadas redes sociales, empezamos a alimentarlas de tal forma que empezamos a dejar una firma, un rastro. Allí nos debemos de que la inteligencia artificial va a llegar hasta donde nosotros la alimentemos, ¿de acuerdo? Y ponernos muy, muy, muy atentos a cómo realmente estas formas de alimentar la inteligencia artificial están relacionadas con nuestra carrera, cómo debemos estudiar. Bueno, acerca de este proyecto, queremos que tengan buenos resultados. Sería excelente que encontraran una firma, significa una señal tecnológica, o que se encontrara una firma, es una señal de vida que puede ser microscópica, pero vida al fin. Bueno, pues hasta aquí lo que les preparé. Como les comenté, traigo referencias. Puede pasar por favor a la número 9. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y también de provecho. Gracias. Muchísimas gracias, Maya. Realmente siempre es muy enriquecedor escucharte, ya sea en este espacio o cuando hemos tenido la oportunidad de platicar allá en el Instituto de Sociales o en la facultad. Siempre es muy, muy enriquecedor escucharte. Y justamente me llama la atención muchas cosas que tú comentas. Muchas veces creo que abordamos los temas de la tecnología desde puntos muy del mainstream, ¿no? De lo ordinario, de lo convencional. Abordamos las relaciones internacionales y la tecnología, pues siempre entendiendo estos grandes paradigmas, ¿no? De la tecnología, que si cambia la tecnología, que va a haber disputas económicas, que va a haber guerras, que se van a desarrollar nuevas armas, lo cual es cierto.
pero pocas veces creo que tenemos la oportunidad de escuchar puntos muy concretos como los que nos has traído de aplicaciones, de programas, de desarrollos tecnológicos que estén tan aterrizados, que sean tan palpables y que los podamos ver, ¿no? Y esto es algo que siempre te he admirado mucho, esta capacidad que tienes para involucrarte con estos temas y procesos. Porque muchas veces como internacionalistas, lo que comentaba en un inicio, traemos muy definida la parte pues la parte de la teoría de las relaciones internacionales, la parte política, económica, pero es posible que un internacionalista solamente tenga esa formación en la era de la tecnología. Esa es una pregunta muy interesante y creo que eso es una pregunta que ustedes deberían de hacerse, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de la ciencia desde las relaciones internacionales, de los desarrollos tecnológicos, y parece ser que los internacionalistas somos meros observadores del desarrollo tecnológico y que lo vamos adoptando. Pero no son, pero es bien importante también estar enterados de todos estos procesos y comprenderlos. O sea, tú nos hablas desde la astronomía, desde la física, y todos estos procesos que difícilmente el internacionalista entra hasta esa parte. Y eso es algo que es muy interesante y que te agradezco mucho esta perspectiva. Bueno, antes de pasar con el maestro Alejandro Martínez Serrano, que nos acompaña el día de hoy a distancia, no diría a distancia, diría más bien muy cercanamente, porque estas plataformas justamente lo que hacen es acercarnos. Me gustaría leer rápidamente una breve semblanza del maestro Alejandro Martínez Serrano, que intento aquí sintetizar. El maestro Alejandro Martínez Serrano cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales, además de una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, además de contar con múltiples diplomas, entre los que se encuentra pues un diplomado de la descolonización inconclusa en el Sáhara Occidental, impartido por la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México y la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro también es docente en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, es profesor de asignatura definitivo de la materia Asia-Pacífico y del Sur, profesor de asignatura en Relaciones Internacionales, en la licenciatura en Relaciones Internacionales, en la modalidad escolarizada, ha impartido materias de América Latina, bloques económicos, Estados Unidos, política y gobierno, Estados Unidos y Canadá, introducción al estudio de las relaciones internacionales, México y su política exterior, finanzas internacionales, entre otras. También, pues bueno, el maestro ha sido profesor de asignatura en diversas instituciones, como es la Universidad La Salle, la FES Aragón, y también es docente aquí de esta casa Universidad de Insurgentes, y además, si pudiera agregar algo a título personal, tuve el gusto de que fuera mi profesor allá en la FES Aragón y lo recuerdo con mucho cariño por lo diestro que es el maestro para abordar múltiples temáticas. Maestro, muchas gracias. Te reitero mi agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, te dejamos el espacio. Muchas gracias, maestro Julio. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Me avisan ustedes si ya la pueden visualizar, por favor. Sí, maestro. Sí, sí. Ahí va cargando. Denos un segundito. Sí. Creo que listo. Ahí se puede visualizar. ¿Me visualizar, por favor? Ahí se ve perfecto, maestro. Sí. Muchas gracias. El tema que yo voy a tratar en esta ocasión, reitero la invitación del maestro Julio para estar presente con ustedes. Vamos a platicar brevemente sobre las ciberguerras, tecnología y relaciones internacionales. Voy a iniciar con una frase
de un político estadounidense, Leon Panetta, exsecretario de Defensa, que señala: el próximo Pearl Harbor podría llegar vía Internet. La importancia de esta tecnología que nos involucra actualmente prácticamente a la mayor parte de los habitantes de este planeta mediante la utilización de este tipo de tecnología. Habría que considerar que tradicionalmente el espacio geopolítico estaba dedicado precisamente a la utilización de estos recursos por parte del Estado. Vienen por ahí varias escuelas geopolíticas, la geopolítica del tema terrestre, del tema marítimo, incluso también en un momento determinado la geopolítica para la utilización del espacio aéreo. Sin embargo, con el avance de la tecnología y con la utilización del ciberespacio como un recurso no solo para intercambiar información, sino también para almacenarla y bien en buena parte para el uso masivo por parte de los ciudadanos, podríamos considerar que actualmente vamos a agregar en estos espacios geopolíticos no solo el territorio, no solo el mar, el espacio aéreo, el espacio exterior y el ciberespacio, donde los estados llevan a cabo acciones para la utilización de estos recursos en beneficio de sus políticas. De ahí entonces que tendríamos ahora que darle mucha importancia a este fenómeno del llamado ciberespacio. Por acá tenemos un concepto precisamente del ciberespacio, que es el conjunto de un dominio global dentro del entorno de la información, cuyo carácter único y distintivo viene dado por el uso de la electrónica y el espectro electromagnético para crear, almacenar, modificar, intercambiar y explotar información a través de redes interdependientes e interconectadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. En términos prácticos, vamos a considerar que en el caso en el cual nos encontramos actualmente, pues estamos haciendo uso de esas redes tecnológicas, dado que yo me encuentro en otra parte de la Ciudad de México. El evento en el cual nos encontramos actualmente se está desarrollando en un plantel de la Universidad Insurgentes y allí tenemos público, pero yo me encuentro en otro espacio. Sin embargo, aprovechando estas redes tecnológicas, podemos tener esta comunicación y llevar a cabo este evento, dado que nos facilita la tecnología estas cuestiones. Hace 30 años esto sería prácticamente ciencia y ficción, donde se pudiera dar un fenómeno de esta naturaleza. Y nos imaginemos los grandes cambios que se podrán dar en los próximos años con esta misma tecnología. Vamos a considerar entonces algunos elementos importantes al momento de estar utilizando estos fenómenos del ciberespacio. Primero, opera bajo un sistema de redes. Y aquí tenemos una cuestión que puede ser vulnerable para los estados, dado que la mayor cantidad de este tipo de redes, de estos servidores, generalmente se encuentran en los países que tienen mayor tecnología. Otro fenómeno también es que estas cuestiones del ciberespacio han sido utilizadas como catalizadores para un descontento social en algún momento determinado. Pondría yo como ejemplo el caso de la llamada Primavera Árabe, donde muchas de las concentraciones sociales, marchas y protestas se compartían a través de la utilización de recursos en el ciberespacio. El fenómeno de la tecnología, que lo comentábamos, a un paso más acelerado. Por otro, también el tema de la interdependencia, y también ahí vamos a considerar que desafortunadamente el fenómeno tecnológico muchas veces va a traer como consecuencia que algunos aspectos son muy desarrollados por algunos países y otros desafortunadamente pues estamos sujetos a esa disponibilidad que tengamos de la tecnología, y todo este conjunto, este vulnerabilidad, porque mientras más personas utilizamos el ciberespacio, abrimos ventanas de vulnerabilidad, por ejemplo, a nuestros datos, a nuestras cuentas, a nuestra información. Vamos entonces a continuación a mencionar que bajo estas condiciones se tiene ahora un concepto donde el Estado se defiende ante posibles
amenazas o riesgos que puedan ocurrir en el espacio geopolítico del ciberespacio. En este aspecto, la ciberdefensa contempla la capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar todas amenazas o incidentes de naturaleza cibernética que afectan a la soberanía nacional. En el ciberespacio, si bien es cierto que actuamos ciudadanos, también actúan empresas, también actúan organizaciones no gubernamentales y también tienen presencia los estados. Los estados tienen la capacidad de presentar información, cambiarla o también en un momento dado almacenarla. La ciberguerra, nos dice Leiva, es el uso de capacidades basadas en la red de un estado para interrumpir, denegar, degradar, manipular o destruir información residente en computadoras y en redes, o a los propios ordenadores y también a las redes de otro estado. De ahí entonces que el fenómeno de la ciberguerra, aprovechando estos recursos tecnológicos, traería afectaciones a la información, a las computadoras o a las redes de otro estado. Y también tendríamos el concepto de ciberarmas. Nos dice Torres que son dispositivos de un solo uso que tienen la posibilidad de infiltrarse y desbaratar la infraestructura informática del adversario. La utilidad depende directamente de que el potencial atacado desconozca la existencia de estas brechas en su seguridad. Obviamente que estamos ante un fenómeno eminentemente tecnológico, donde lo que se va a prevalecer es la utilización de herramientas tecnológicas, no las armas tradicionalmente que se presentaban en un fenómeno bélico. A continuación, algunas de las características que podría representar un fenómeno de una guerra cibernética. En el primer inicio, es un aspecto complejo, a diferencia de lo que podríamos tener en una guerra tradicional. Tenemos a los efectivos militares, incluso con uniformes distintivos. Aquí estaríamos hablando de fenómenos altamente complejos. En otro elemento también hay asimetrías. Ya lo decíamos hace un momento, algunos integrantes de la comunidad internacional tienen avances científicos tecnológicos y desafortunadamente otros integrantes de esta comunidad carecemos de esos avances científicos tecnológicos. Una ciberguerra tiene objetivos limitados, puesto que se enmarca precisamente en este ciberespacio. También tendríamos otra de sus características, generalmente son de corta duración, tiene menos daños físicos para los elementos tradicionales que participan en las guerras, que serían las Fuerzas Armadas, en este caso el recurso humano, tiene un mayor espacio de combate y menos densidad de las tropas. No se necesita tener grandes batallones de efectivos militares, podríamos cambiarlos en un espacio de ciberguerra por ingenieros en sistemas altamente capacitados. También provoca una lucha intensa por superioridad en el ámbito del control de la información, implica también mayores exigencias para que los comandantes que dirijan a estos futuros integrantes de una guerra cibernética tengan también capacidades y conocimientos. También implica nuevos aspectos en la concentración de las fuerzas, una readecuación de los ejércitos y finalmente una reacción rápida y de igual manera devastadora que una guerra convencional. Bajo estos elementos, vamos ahora a una perspectiva de las ciberguerras. Bajo estos elementos, entonces, podríamos considerar que el futuro ya nos alcanzó, cada vez es más común escuchar la palabra dron o incluso esa tecnología ha bajado también a nuestros medios y podemos comprar alguno de estos recursos que ya no son de alcance ilimitado, ya cualquiera haciendo un pequeño esfuerzo puede comprar uno de estos aparatos. Habría que considerar que el nombre del punto de vista científico son vehículos aéreos no tripulados. En este caso, una de las empresas actualmente es en este tipo de aspectos la va a crear Abraham Iden, quien es un ciudadano que en Bagdad, a partir del dirige
a decir, utilizará por primera ocasión un dron en el contexto de la guerra del Yom Kippur en 1973. Karen va a construir el primer avión no tripulado, que va a ser un avión de reconocimiento que va a llevar a cabo un apoyo a la Fuerza Aérea Israelí, y a partir de este éxito que va a activar y detectar los radares egipcios, y posteriormente ya la Fuerza Aérea Israelí estaría llevando a cabo sus actividades bélicas, vamos a tomar en consideración que Abraham será el constructor de los actuales drones más importantes que utiliza el ejército de los Estados Unidos, los Predator. Y lo vemos ahí en la imagen, perdón, voy a regresarme a la imagen, ahí está el Predator. El Predator, la primera acción bélica que utiliza uno de estos drones va a ser en el 2002 en Yemen, donde se va a dar un asesinato selectivo a través de un Predator manipulado por la CIA, lanzado desde Camp Lemonnier, que es una base militar estadounidense en Djibouti, y el Predator va a arrojar un misil que va a impactar en contra del automóvil que circulaba por una carretera en una localidad en Marib, al este de Yemen. Entre los muertos, producto de este fenómeno bélico, se va a encontrar el líder de Al-Qaeda, Salim Sinan al-Harid, conocido como Abu Mi, y también Abu Ahmad al-Hizadi, ciudadano estadounidense, de ser un reclutador de una célula de apoyo terrorista que había sido detenido en Buffalo, Nueva York. Veamos la dimensión del fenómeno en estos aspectos tecnológicos. Los integrantes de la CIA están en el Cuerno de África. Y de la manipulación que están haciendo en esa base militar estadounidense, tiene la capacidad para lanzar un misil y asesinar que forma parte, si bien es cierto, de una organización de carácter terrorista, pero es la tecnología al servicio de estas cuestiones que obviamente que representan un avance en esos aspectos para efectos bélicos. Los drones tienen una lista innumerable de ventajas que los hacen perfectibles, a diferencia de los aviones de combate tripulados. En primera instancia son más pequeños, son más livianos, cuestan menos y pueden sobrevolar los objetivos por más tiempo en términos de eficiencia con el combustible, flotar sobre esos objetivos y no ser detectados. Pueden incluso en un momento determinado generar operaciones militares con un propósito en una zona aérea, en una zona urbana, en una zona rural, con un bajo presupuesto, y también pueden acceder al espacio aéreo de un enemigo sin que sea detectado por los radares. A considerar entonces, a continuación, en este aspecto de una perspectiva, la utilización de esta misma tecnología de vehículos no tripulados, pero también en el ámbito terrestre o también en el ámbito marino. Un vehículo robótico de combate como el que vemos en esta imagen en un campo de lanzamiento de misiles en Nuevo México. Vamos a tomar en consideración que mediante esta nueva utilización de la tecnología, robots robots asesinos es un concepto que se está ya que utiliza la inteligencia artificial para tomar sus propias decisiones sin la participación de los seres humanos. Aquí habría una gran diferencia. En el caso del drone, que es un vehículo aéreo no tripulado, pero está siendo manipulado desde una base lejana. Y en ese sentido, el responsable por llevar a cabo la operación bélica es un ser humano que está manipulando como guardada, como si fuera un jugador
y el dron está llevando a cabo esas operaciones. Identifica con cámaras el objetivo y lanza el misil. En cambio, esta otra tecnología implica que se haga una programación que tenga este vehículo información específica y que se le cargue también de la inteligencia artificial para tomar sus propias decisiones con el objetivo de cumplir precisamente con el cometido por el cual fue diseñado ese robot. De ahí que se les dé este nombre de robot asesinos, que tendrían reconocimiento de imágenes, también cuestiones vinculadas con la geolocalización del objetivo, y de esta forma vamos a encontrarnos que se va a dar una grave contradicción con un hombre de letras que en los años 50, 60 escribirá una serie de libros vinculados con la ciencia ficción, Isaac Asimov, quien señalaba que la utilización de la tecnología de los robots tendría que ser en beneficio del ser humano, no en perjuicio del ser humano. Estos hombres de letras que han escrito en términos de ciencia ficción, recordemos que incluso algunos de ellos, como Julio Verne, fueron impulsores de muchos avances en la tecnología, y aquí transcribo las 3 leyes que escribe Asimov. La primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano o por medio de la inacción permitir que el ser humano sea lesionado. La segunda regla, un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto si estas órdenes en un momento dado entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no esté esta protección no sea incompatible con la primera y con la segunda ley. Durante muchos años, en términos de desarrollo científico-tecnológico en las áreas de la robótica y la mecatrónica, se consideró que estas tres leyes eran esenciales para el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, el surgimiento de estos ejemplos que comentábamos de robots que toman mediante inteligencia artificial sus propias decisiones, pues obviamente ya se estaría rompiendo con esta tradición que surge de la literatura, pero que en términos de la utilización para fines pacíficos, pues sí serían de utilidad, pero ya para efectos de fines bélicos ya no lo serían. Incluso aquí se plantea interrogantes importantes para el derecho internacional humanitario, dado que en un crimen de guerra, ¿a quién se le va a responsabilizar si el robot tomó sus propias decisiones? En cambio, en el tema anterior de una utilización de un vehículo aéreo no tripulado, tendríamos que la responsabilidad por un daño en contra de personas inocentes, un crimen contra la ley, y fenómeno, pues sí tendríamos ese avance, pero los robots ya tendrían. En términos formales, son sistemas de armas letales totalmente autónomos. El concepto de robot asesino, pero aquí son sistemas de armas totalmente autónomos. En este aspecto son denominados, como decíamos, en esta perspectiva la utilización de la tecnología. Tenemos un arco de la Armada de los Estados Unidos que fue precisamente construido para que tenga autonomía y en un momento determinado pueda ser un buque de transporte, pero de transporte de mercancías para buscar submarinos enemigos, puede funcionar sin contacto con el operador humano durante 2 o 3 meses. También está el avión estadounidense X-47B, que es totalmente autónomo y controlado en forma remota por... Aquí tendríamos esa dualidad en la tecnología, puede ser autónomo o también ser controlado por un ser humano. Además tenemos que Estados Unidos está desarrollando que
inteligencia al menos ver más rápido de lo que haría un proceso manual. Otro ejemplo lo vamos a tener en el caso de que tiene el proyecto Neurón de un avión invisible que combate a 10 metros y no está, que se puede volar en forma de 3 horas y reconocimiento autónomo de objetivos terrestres. Cuenta con funciones totalmente automatizadas de ataque, ajuste de objetivos y comunicación entre sistemas. De esta forma, entonces, podemos tomar en consideración que la tecnología está avanzando a pasos agigantados para la utilización de estas herramientas en el ámbito de la guerra. No sin más, podemos señalar, por ejemplo, que actualmente en Ucrania están llevando a cabo utilización de artefactos aéreos no tripulados como drones, tanto por el ejército ucraniano como por el ejército ruso. De esta forma estaríamos cerrando mi participación y les agradezco mucho su escucha y su paciencia. Muchas gracias. El gusto es nuestro, maestro Alejandro Martínez. Eh, de verdad, ahora que lo escucho, me vienen muchísimas ideas a la cabeza. Esta parte de la guerra creo que es, no tanto de la guerra, de la seguridad, es algo esencial en las relaciones internacionales y pues bueno, es una de las áreas que también promueve con mayor vigorosidad el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? En el sentido de que muchas veces las innovaciones se van desarrollando en función a las necesidades de la seguridad del Estado y viceversa, en función a las necesidades del Estado se desarrollan también múltiples tipos de avances científico-tecnológicos. Justamente yo quisiera agregar respecto a lo que comentaban, la misma idea del espacio creo que cada vez es más compleja, ¿no? Tradicionalmente hemos entendido el espacio como ese lugar físico, ¿no? Donde se desarrollan actividades no solamente humanas, de la misma naturaleza. Y recordaba cuando usted empezaba abriendo su participación, el clásico, el libro de Por una geografía del poder de Klaus Raffenstein, en donde inclusive él menciona y define espacio. Y él dice, el espacio es ese lugar de la naturaleza, ¿no? Donde se desarrolla el mismo proceso de la naturaleza, pero se convierte en territorio cuando alguien lo apropia. Es decir, cuando alguien llega, construye una escuela y en esa escuela vienen alumnos, estamos territorializando ese espacio. La naturaleza lo configuró, pero estamos territorializándolo al momento que nosotros lo apropiamos. ¿Y qué pasa ahora con los espacios virtuales? Esos espacios no son fenómeno de la naturaleza, ¿no? Son espacios que el ser humano creó, diseñó en entornos digitales, pero en donde no porque no tengan esa condición natural, no dejan de ser disputados. Y la disputa la encontramos a nivel de poder, de disputa de poder, de lucha por la apropiación del espacio en múltiples niveles, inclusive decía Abdiel hace un momento, ¿no? Esta idea del, y Maya también lo comentaba, del espacio exterior, que pues también hay una disputa y hay una apropiación, y esa disputa y esa apropiación pues generalmente da lugar a fenómenos geopolíticos, como los que comentaba doctor. Y en las disputas geopolíticas, dependiendo la naturaleza de la disputa, pues introducen o no armas, porque hay otros tipos de disputas geopolíticas, o las económicas, o inclusive las culturales, o inclusive los medios de comunicación, ¿no? Hay conflicto. El hecho de que alguien categorice a Hamas como terrorista, como una organización terrorista, pues va en función a la construcción de ese concepto, ¿no? Y de esa idea. Y creo que eso es algo bien interesante de mencionar. Y finalmente, creo que, como diría Edmundo Vela,
La globalización fue ese proceso a través del cual se construyó la infraestructura científico-tecnológica que posteriormente los países han aprovechado pues para también expandir su influencia y aumentar también sus capacidades a nivel internacional. Y pues en ese sentido, pues las dinámicas internacionales también tienen una importante transformación y se hacen valer de los recursos que comentaba usted, maestro Alejandro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, si usted nos lo permite, maestro, si tiene tiempo, abriremos espacio para algunas preguntas. Igual, Maya, si tienen tiempo, para algunas preguntas de los asistentes. Y pues bueno, yo también tengo un par de preguntas, entonces por ahí también las iré lanzando. Pero antes de que yo participe, porque ya hablé mucho, ¿alguno o alguna de ustedes quisiera comentar algo? Sí, sí, muchas gracias, compañero. Bueno, igualmente les agradecemos. Nos dan otro panorama de lo que, cómo influyen las relaciones internacionales y la tecnología en un mundo en el cual pues actualmente se encuentra dividido y polarizado. Entonces, yo quisiera primero que nada comentar el escenario que plantea el maestro Alejandro, que suena casi como una narración de ciencia ficción. Sin embargo, pues ya estamos cerca de alcanzar ese escenario. Pero aquí es donde, bueno, yo me pregunto, para mí es macabro el alcance que tiene la tecnología actualmente, sobre todo desde el punto que dice que pueden matar a una persona sin estar en el lugar. Actualmente, en México se está, bueno, el Partido Republicano en Estados Unidos, que actualmente está en campaña, también ha estado comentando que quieren declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Entonces, desde un punto de relación México-Estados Unidos, pienso que esto no podría terminar de una forma agradable para México. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta iniciativa que tiene el Partido Republicano? Y también un comentario que decía la maestra, con todo respeto, maestra, que decía que desde el punto neoliberal están construyendo la paz. Y bueno, yo quisiera primero definir qué es la paz desde su punto de vista y segundo, ¿cuál es el costo de esa paz que se está construyendo? Muchas gracias. Hola, yo también quisiera hacer más que nada un comentario acerca del aspecto que, como dice mi compañero, puede llegar a sonar ciencia ficción todo lo que se avecina con la tecnología, pero es bastante realista lo que se avecina. Como dice la teoría de Murphy, todo lo que puede salir mal saldrá mal. Y en ese aspecto de que si sigue evolucionando la tecnología, la IA, los robots que se vienen, no sé, que se pueda utilizar en contra de la política a nivel nacional, nivel global, como se comentaba en la conferencia pasada, que se pueda usar la seguridad de nuestras calles, como las cámaras, para poder hacer que sepa la tecnología más de nosotros. ¿Qué nos asegura a nosotros que vamos a poder vivir en un futuro tranquilo, en paz o con libertad? ¿Qué nos asegura que realmente no vaya a salir mal, que las tecnologías realmente sí puedan llegar a revelarse y pueda llegar a ocasionar una guerra mayor, pero esta vez contra la tecnología? Muchas gracias.
Bien, si le parece bien, maestro, iniciamos con la maestra Maya y después continuamos con usted. Sí, muchas gracias por la pregunta. Justo, la paz se puede interpretar como a través de las teorías de las relaciones internacionales. Cuando hablamos desde marcos, ya sea neoliberalista, realista, constructivista, estamos hablando de una serie de características prácticamente dadas dentro de la estructura y en la que se mueven los actores. La base principal para entender la paz es cómo considera cada uno de los marcos teóricos de la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Por ejemplo, dentro del constructivismo, Alexander Wendt dice que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Ahora voy. Para el realismo, el mundo en anarquía quiere decir que los estados van a estar viendo amenazas, van a estar en un estado de self-help, o sea, de autoayuda, que van a estar buscando el balance de poder y muy probablemente la guerra. Entonces ya tenemos ahorita dos versiones, una alternativa y una del mainstream. Para el neoliberalismo, la paz significa todo aquello que permita que la anarquía no conduzca a ese estado de self-help o de autoayuda, a ese estado de guerra por el balance del poder y a este estado de cosas en el que el realismo pone a los estados. Entonces, realmente, si bien la paz no puede interpretarse tal cual como una ausencia de guerra, sí puede interpretarse desde el neoliberalismo y el liberalismo como cooperación internacional. Entonces, aquí sí hay que meterle mucho, de verdad, una pequeña, un pequeño consejo no pedido. Métanse mucho a las teorías, conozcan una o un debate de teorías y de allí van a ver que van a empezar a poder hacer los análisis de los conceptos que a ustedes les preocupan como personas, que son la paz, la guerra, la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Y antes de pasar con el maestro, quisiera sumar una pregunta que nos mandan aquí por el chat, que dice que es de Rebeca López Martínez, que nos acompaña de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y dice, ¿qué tanta seguridad, dice, en materia de seguridad cibernética, ¿qué tanta seguridad hay en este ámbito en nuestro país? Sí, lo escuchamos, maestro. Adelante, ¿puedo empezar, maestro Julio? Sí. Sí, por favor. Bueno, vamos a tomar en consideración la primera inquietud que comentaba el compañero alumno que decía precisamente la postura del Partido Republicano. Aquí en términos prácticos podríamos mencionar que la agenda de seguridad a nivel internacional desafortunadamente siempre la imponen las grandes potencias. Y obviamente que si esa postura de parte del Partido Republicano se convierte en política pública a partir del próximo año con el triunfo eventual o tentativo de ese partido, pues sería entonces una amenaza a la seguridad mexicana, puesto que utilizando esta tecnología que comentábamos, drones, vehículos no tripulados, que podrían en un momento determinado llevar a cabo estas operaciones, estando manejados, estando manipulados del otro lado de la frontera. Obviamente que en ese aspecto, pues la postura mexicana siempre ha sido en contra de considerar a la delincuencia organizada con su expresión en el tráfico ilícito de drogas como un elemento que tenga un carácter de terrorismo. Podríamos incluso entrar a un debate si efectivamente son o no un grupo que genera terror en la sociedad. Yo lo comentaba hace algunos días con un grupo. Alguien de ustedes, si viviera en Lagos de Moreno, Jalisco, tendría condiciones de plena seguridad para salir a la calle sin ninguna preocupación. Pues obviamente que ese acontecimiento que conmocionó a la sociedad mexicana hace algunas semanas, donde fueron secuestrados unos jóvenes y se filtraron por ahí algunos videos, pues tiene una representación que genera la utilización de la violencia y un miedo en la sociedad, que serían unos de los dos elementos para ese concepto que conocemos como terrorismo. A continuación, faltaría
una causa o una meta mediante la cual se llevan a cabo dichas operaciones. Aquí viene el cuestionamiento que muchos señalan, que las organizaciones de la delincuencia organizada solo buscan una meta económica, incrementar su capacidad económica. Sin embargo, aquí yo tengo un argumento que he planteado en algunas ocasiones en las aulas, que es el siguiente: las organizaciones delincuenciales sí buscan un fin político, porque si el político no los persigue, no aplica la ley, no lleva a cabo operativos para detenerlos, pues obviamente que ellos incrementan su presencia y diversifican su riqueza. Si no hay por parte del Estado la utilización de lo que decía Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia. Si el Estado no actúa, y habría que personificar, el Estado está representado por el gobierno en este tipo de acciones, y si el político no actúa, no actúa el presidente municipal, no actúa el gobernador, no actúan secretarios de Estado, o en un caso incluso hasta a un nivel más elevado. Recordemos, en México han sido denunciados como integrantes de la delincuencia organizada presidentes municipales, gobernadores, llevamos 2, y actualmente en un juzgado en Nueva York ha sido sentenciado por narcotráfico un secretario de Estado. Bajo estas condiciones, entonces, sí es una grave amenaza a la seguridad mexicana la presencia de la delincuencia organizada. Desafortunadamente, si Estados Unidos toma esta iniciativa, pues veríamos más afectadas las relaciones México-Estados Unidos en ese aspecto. En la otra inquietud respecto a la temática de un escenario catastrofista, de nuevo voy a recurrir a la ciencia ficción y aquí a la cinematografía. Varios ejemplos vamos a encontrar. El más premiado y que tiene una mejor referencia lo ubicaría yo en la serie de películas Matrix, donde la tecnología controla al ser humano y pierde el ser humano esa libertad. Ese es uno de los riesgos que podríamos encontrar en un futuro quizá no muy lejano, donde esa inteligencia artificial lleve a tomar decisiones por encima de su propio creador. Y finalmente, de nuevo, le reitero el agradecimiento al maestro Julio. Por cierto, el último comentario a lo que comentaba la alumna que está también recibiendo la señal a través de Zoom, precisamente es cada vez una mayor dependencia. Los países que tienen esta tecnología, pues tienen esas capacidades, y lo que hacen los países que no tenemos esta tecnología es comprarlo, pero en forma selectiva y comprando lo que nos quieran vender los otros países. Desafortunadamente se remarca más ese fenómeno que decía Wallenstein del centro-periferia, desafortunadamente. Muchas gracias, maestro Julio. No, al contrario, maestro, le reitero el agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Y antes de continuar con la mesa, me gustaría hacer un par de comentarios. En primer lugar, quisiera recalcar que para ustedes como estudiantes que se están formando, toda esta información que reciben es muy valiosa. Entiendan que para que una persona se forme como profesionista, no solamente basta con que haga una tarea, entregue un trabajo, llegue a las 7 de la mañana a la escuela. El profesionista se forma de forma integral, o sea, no, el profesionista tiene, y más el internacionalista y los que estamos vinculados a temas internacionales, diariamente tiene que estar en contacto con la realidad, con la realidad internacional y la realidad nacional, ¿no? Porque de qué otra forma vas a tener un punto de referencia cuando te enfrentes al mundo laboral. Y aquí quisiera retomar algo que Maya me llevó a la reflexión, y era la parte de los nuevos trabajos de la industria de la inteligencia artificial. Creo que ahí es donde se van a definir grupos y nuevas clases, así como cuando pues se dio la división entre la burguesía y el proletariado, que no deja de existir. Pero imagínense ustedes, va a haber cuando menos dos lados. El lado de los que desarrollan la tecnología
y el lado de los que van a hacer los trabajos técnicos para la tecnología. El lado de los que van a estar dándole clic y diciéndole a la máquina, este es negro, este es verde, este es gato, este es perro, y son trabajos monótonos, repetitivos, que alguien los tiene que hacer, que alguien los tiene que hacer. Mientras la computadora no aprenda a hacerlo de forma autónoma, alguien lo tiene que hacer. Y así como ustedes han visto que hay trabajadores y trabajadoras que lamentablemente se dedican 12 horas a empacar iPhones en una fábrica en Shenzhen, en China, pues es lo mismo. Y creo que aquí es bien importante decidir como proyecto país y como proyecto individual de qué lado de la tecnología queremos estar, ¿no? Y eso depende mucho de la capacidad que tengas para formarte individualmente. Si vas a estar etiquetando datos, si vas a estar dándole clic, si te vas a unir a la economía precaria de la inteligencia artificial, o si vas a estar pues del otro lado, ¿no? Del lado de los que desarrollan, de los que innovan, que a final de cuentas es una dicotomía que no quiero que se perciba como positiva, porque no debería de ser, pero creo que es algo muy real. Y a propósito de esta parte, y agregando un poco al comentario del maestro Alejandro, creo que aquí también es bien importante decir que la seguridad es un tema más complejo de lo que nosotros creemos, porque la seguridad no solamente se trata de la ausencia de problemas o de conflictos. Inclusive, pues bueno, desde el mismo constructivismo, la seguridad se percibe de forma muy particular, ¿no? Por ejemplo, para la Unión Europea, la seguridad significa otra cosa, para Estados Unidos otra cosa totalmente diferente, y para México, si es que existe algún concepto que no nunca lo he escuchado, o cuando menos no lo he escuchado definidamente o claramente, pues es diferente. Inclusive hace unos días leía el reporte de la OTAN, el reporte estratégico de la OTAN sobre las amenazas para el futuro, y la OTAN, que ustedes sí saben quién es la OTAN, ¿no? Es la organización militar pues más grande del planeta, y la OTAN percibía las tres grandes amenazas que percibe la OTAN: el cambio climático, China y Rusia. Los tres grandes problemas que percibe. Y eso, y ojo, que ahí es a donde quería llegar. Fíjense cómo la seguridad significa para alguien algo y para otra persona algo totalmente diferente. Para México la seguridad está más ligada a temas de narcotráfico, de seguridad pública, y la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué traigo a la mesa el tema de la OTAN? Pues porque básicamente son uno de los puntos, una de las puntas de flecha que mueven y que le dan forma al contexto internacional en función a las cosas, a lo que ellos perciben como amenazas. Y esas amenazas pues realmente pues pueden ser o no reales para nosotros en nuestro contexto, pero para ellos sí que lo son porque así lo perciben. En este sentido, pues bueno, igual invitar a revisar conceptos de seguridad más amplios, en donde inclusive, pues bueno, hay conceptos de la seguridad multidimensional, en donde habla también, pues, de que el desarrollo del ser humano es parte esencial de la seguridad para evitar conflictos. Inclusive hace un par como un año aproximadamente, escribió un artículo sobre movimientos sociales y crisis internacionales, que también está muy ligado a temas de seguridad, lo que decía el maestro Alejandro, la primavera árabe, que prácticamente reconfiguró el mundo, esa región del mundo a raíz de un movimiento social y de las crisis sociales. Y la tecnología estuvo presente. Fíjense, con WhatsApp, que hoy se nos podría ver como hay algo muy austero. Con WhatsApp se revolucionó el mundo árabe. Ahora proyectemos qué podría pasar con las nuevas tecnologías, qué podría pasar, qué cambios sustanciales podría haber. Y antes de concluir, yo preparé dos preguntas que me gustaría lanzárselas a nuestros compañeros y para que de esta forma estemos cerrando la mesa. La primera pregunta es, ¿cómo crees que las nuevas tecnologías han modificado la forma en que los países se relacionan entre sí en el ámbito internacional?
Y la segunda, ¿qué desafíos y oportunidades crees que surgen a raíz de la creciente dependencia a las tecnologías en el ámbito de las relaciones internacionales? Creo que lo han compartido, lo han comentado diestramente a lo largo de sus presentaciones, pero tal vez sería bueno tomarlas a forma de corolario, ¿no? Maestra. Empezamos con la maestra Maya y después continuamos con ustedes. Sí, gracias. Tal como lo vimos en los ejemplos, si realmente los países quieren seguir relacionándose entre ellos sin tomar en cuenta o más bien sin admitir tanto a otros actores emergentes, me parece que necesitan entrar ya a trabajar la normatividad internacional en materia de inteligencia artificial, para que literalmente sean ellos los que sigan mandando y sean ellos los actores principales. De lo contrario, va a haber una emergencia de actores que realmente no vamos a poder contabilizarlos, porque actores muy pequeños que tengan en su poder inteligencia artificial, por ejemplo, yéndonos hacia el tema de la seguridad, con capacidad para infectar, por ejemplo, puertos de computadoras, pues ese va a ser un actor internacional que va a dar muchos problemas. Va a dar muchos más problemas si realmente no tiene un objetivo político claro, que es lo que podríamos llamar, eh, vamos a llamarlo terrorismo, pero de una forma muchísimo más light aparentemente, porque las pérdidas van a ser económicas. Yo pienso que en cuanto a las relaciones entre actores, necesitamos empezar a reconocer, a mapear, a diagnosticar qué actores tienen inteligencia artificial, quiénes la están produciendo, con qué fines, como ya se los había comentado, y cómo la van a aplicar. Por ejemplo, cómo se van a aplicar todos los avances en inteligencia artificial que se están construyendo, por ejemplo, para la carrera espacial. ¿Cómo van a bajar todos esos avances hacia nosotros? ¿Van a ser en forma económica? ¿Van a ser como nuevos productos? Realmente, ¿cómo nos vamos a relacionar también nosotros como individuos con los nuevos actores internacionales? Es que estamos los individuos emergiendo como actores internacionales también. Entonces, creo que urge una normatividad para ordenar, para constituir las relaciones internacionales en esta área. Y en cuanto a los desafíos y a las oportunidades que están surgiendo a raíz de esta creciente dependencia, quiero retomar un poco el comentario de aquí del maestro Julio, cuando comenta sobre la industria informática. Hay un fenómeno que está pisando fuerte, que es el de las certificaciones informáticas. Ahora las empresas, para llenar sus puestos de trabajo, ya no requieren ingenieros, requieren personas certificadas con secundaria, con preparatoria, pero que hagan certificaciones de empresas importantes. Sabemos Google, IBM, Microsoft, que sepan utilizar la nube, pero no como usuarios, sino como administradores. ¿Qué está pasando? Que se está masificando este trabajo. Se requiere una masificación para cumplir con todos los microservicios. Estos microservicios son los que mantienen a WhatsApp, son los que mantienen a Facebook, son los que mantienen toda la forma en la que nos comunicamos. Entonces, esto también está trayendo una revolución a nivel social muy, muy importante, porque entonces va a decir una persona, ¿y yo para qué estudio la preparatoria? Así de fácil. Si puedo obtener una certificación y ganar por encima de lo que ganaría un licenciado o un ingeniero. Entonces, esto va a mover las economías, sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio cultural? Por ejemplo, ¿a qué precio social? ¿A qué precio realmente estamos tomando todos estos cambios sin preguntarnos hacia dónde vamos? Gracias. Gracias, Maya. Y cerramos con el maestro Alejandro Martínez. Muchas gracias, maestro Julio. Efectivamente, ¿cuál es la correlación de fuerzas que se presentan en las relaciones internacionales a partir de estos avances
de la ciencia y la tecnología. El escenario que comentábamos hace rato, pues es un escenario pesimista. Algunos ya tienen la tecnología, otros no la tienen, y obviamente que pues no hay ningún cambio al respecto. Sin embargo, yo considero que sí puede haber alternativas cuando los gobiernos y las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, llevan a cabo trabajos de colaboración intensa para generar precisamente estudiantes y futuros profesionistas que desarrollen estos proyectos desde el punto de vista científico y tecnológico, y esos avances puedan ser comercializados, puedan ser utilizados por los países, de tal forma que ya no tengamos esa dependencia del exterior y de esta manera equilibrar esos diferentes fenómenos y ya no estar cumpliendo precisamente solo como un país característicamente pagador de la tecnología. Y en ese sentido, pues obviamente que la tecnología también puede ser un recurso no solo para llevar a cabo acciones en el ámbito bélico, sino también para fomentar la paz y la cordialidad entre las diferentes naciones para utilizar estos recursos en beneficio de la solución de otros tipos de problemas para la comunidad internacional, como problemas sanitarios, como problemas de desigualdad en la distribución de recursos, alimentos, por ejemplo, y de esta forma se podría mejorar muchas problemáticas a nivel internacional, no solo que esta tecnología se dedique para generar mayor desigualdad y mayor destrucción. Muchas gracias, maestro Julio. Y muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Maya. Un gusto escucharles, y compartir esta mesa con ustedes. Pues bueno, yo cerraría agradeciéndoles y comentando que es bien importante tener una ubicación en cuanto a dónde estamos. Marx le decía la conciencia de clase. eh, y pues bueno, Wallenstein posteriormente en el sistema mundo nos ubica todavía de mejor manera porque tradicionalmente hemos sido la periferia, ¿no? Como país, México como país. Y ahora con los nuevos avances tecnológicos, pues el centro cada vez se acentúa más, ¿no? En el centro del sistema mundo, esos países que han desarrollado los principales avances, se integra China ahora, tal vez como novedad, ¿no? Interesante el caso chino, porque hace 50, 70 años era un país agrícola y hoy es uno de los países más poderosos del mundo en diversos ámbitos. Y en este sentido, pues bueno, pues ubicar también nuestro contexto, ¿no? Y pues bueno, quisiera cerrar eh, mencionando que les queremos agradecer a nuestros participantes. Y pues bueno, les queremos entregar una constancia. A usted, maestro, se la haré llegar de manera virtual y si tengo oportunidad de verlo, pues se la entregaré presencial. Pero la constancia es esta, básicamente es agradecer por parte de Universidad de Insurgentes su participación en la mesa Relaciones internacionales, nuevos problemas y desafíos de las relaciones internacionales ante la emergencia de las nuevas tecnologías. Y pues bueno, muchísimas gracias, Maya, te agradezco mucho que me hayas acompañado de forma presencial y al resto de forma virtual. Y maestro, muchísimas gracias, te agradezco mucho, es un gusto saludarte después de algunos años que no había tenido el gusto de saludarte. Me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Agradezco a quienes nos acompañaron en línea y a quienes estuvieron aquí con nosotros también. Muchísimas gracias. Estoy seguro que se van a ir con muchas reflexiones, con muchas cosas que pensar. Y pues bueno, muchas gracias. Bien, pues despedimos la mesa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un gusto saludarles.